Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 24 de mayo. Es la fiesta de la Ascensión del Señor. Es un movimiento único, podemos decir, la Pascua, ¿no? La Pascua que nosotros la celebramos en tres momentos. Primero la resurrección, después la ascensión y por último el envío del Espíritu Santo. Pero es un único acontecimiento. Jesús que muriendo descendió, bajó al sepulcro, como dice el credo, a los infiernos. Al tercer día resucitó, subió a la derecha del Padre y envió el Espíritu Santo. Bueno, ya decíamos el otro día, el jueves, que antiguamente se celebraba siempre en el jueves de la sexta semana la fiesta de la Ascensión del Señor. Pero desde hace unos años litúrgicamente está trasladada a este domingo, al domingo 7 del tiempo de Pascua. La Ascensión no es más que un acontecimiento diferente, es la culminación de la resurrección. Resalta la victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte y presenta su exaltación y glorificación como contrapunto a la humillación que sufrió en la cruz. Y Jesús, constituido Señor de nuestras vidas y del universo, confía a sus discípulos, a pesar de su debilidad, dice el texto, vacilaban, ¿no?, una misión en la que Él estará acompañándoles. Lo último que ven los discípulos de Jesús en el relato de Lucas son sus manos que bendicen. Bendecir en la Escritura es un modo de decir adiós, pero dejando protección acogedora a aquellos de los que uno se separa. Por eso esta bendición, despedida, no causa tristeza en los discípulos, en los apóstoles, ¿no? El relato de Lucas lo leeremos, lo escucharemos en la primera lectura. Y luego el texto del Evangelio es de San Mateo, Mateo 28, 16 al 20. Jesús reúne a los discípulos en Galilea y los envía a la misión universal. Pero contrariamente a lo que cabría de esperar, no se despide de ellos, ¿no? La misión cristiana como la tarea propia de los discípulos que hacen otros discípulos, y les enseñan lo que ellos mismos han aprendido de Jesús. ¿Por qué Galilea? Pues Galilea es el lugar donde Jesús inició y llevó a cabo gran parte de su misión terrena. Y allí convocó a sus discípulos para que le ayudasen en la tarea de anunciar la buena noticia del reino. Es como si al final del Evangelio se les invitase a volver al principio, a fin de recomenzar una misión en parte ya ensayada y en parte totalmente nueva. Lejos de Judea, donde fue rechazado y asesinado por las autoridades del pueblo, Jesús reúne a los suyos en la Galilea de los paganos, un trampolín perfecto para enviarlos a todos los pueblos y manifestar así la universalidad del reino. Mateo parece tener una especial predilección por los montes, pues en ellos se enmarcan algunas de las escenas más importantes de su evangelio. En el fondo se retoma así la tradición bíblica, según la cual el monte es el lugar privilegiado para las revelaciones de Dios, aunque ahora es el resucitado quien se manifiesta apareciéndose a los suyos. Y hay tres momentos. Primero, el encuentro. Segundo, el envío, la misión. Tercero, la promesa. El encuentro. Al ver a Jesús, los discípulos se postran. Este es un gesto de adoración que implica el reconocimiento hacia el resucitado, el Señor, y se contrapone a la actitud vacilante
que les había caracterizado hasta ahora. Son, en ese sentido, personas que dudan, que tienen poca fe, que tienen poca fortaleza. La Pascua hace posible un reencuentro en el que se confirma la fe de quienes habían dudado hasta el punto de abandonar a Jesús durante la pasión. Pero no son reproches los que se escucha en este momento. Al contrario, Jesús se acerca a los discípulos como en la transfiguración y hace una declaración solemne que prepara lo que vendrá después. Es el Señor resucitado a quien se le ha entregado plena autoridad sobre el cielo y la tierra. Por eso puede poner en marcha una misión universal. Ese es el segundo momento, la misión, el encargo que Jesús encomienda a los suyos y que consiste en hacer discípulos, desglosando este mandato en dos aspectos señalados por el orden: bautizar y enseñar. La enseñanza no se agota, sino que es una actividad permanente en la Iglesia de discípulos que no pueden dejar de escuchar y poner en práctica la palabra de Jesús, el único Maestro. Además, los discípulos son enviados a todos los pueblos, no solo a Israel. Jesús quiere que su Iglesia sea misionera y viva siempre en camino, abierta al futuro y a la universalidad. En tercer lugar, la promesa. Jesús no se despide de sus discípulos, ni se dice expresamente que suba al cielo, en el Evangelio por lo menos. En vez de prometerles el Espíritu Santo para que les guíe, les promete quedarse Él con ellos todos los días, hasta el fin del mundo, ¿no? Siendo fiel a su nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Se acredita así como el Dios que comparte nuestro camino constantemente, presente en la comunidad de los discípulos y dispuesto a acompañar a la Iglesia en su misión universal. Celebrar la ascensión del Señor es motivo de esperanza, pero también implica una llamada a ser sus testigos en medio del mundo. Ayer como hoy, Él sigue enviándonos a todos los pueblos con la fuerza de su palabra y la promesa de estar siempre a nuestro lado. No nos deja solos, no nos abandona. ¿Qué hacéis ahí mirando al cielo? No nos podemos quedar ahí abobados, atontados, sin comprometernos. La evangelización significa también que uno se implica, que uno se pringa y que uno hace suyo este mandato del Señor, de ir, bautizar, enseñar, hacer discípulos. Esta es la propuesta que nos lanza esta fiesta, ya digo, de esperanza, de alegría, de saber que donde ha llegado Cristo, que es nuestra cabeza, llegaremos también un día todos y cada uno de nosotros. No se ha ido para desentenderse de nosotros, sino que comparte nuestra vida, ¿eh? Y no nos podemos quedar, quietos, parados, sino que hemos de implicarnos, comprometernos y trabajar en la marcha de la Iglesia, desde el Papa hasta el último bautizado. Nadie puede decir, a mí no me compete, a todos nos compete. Todos somos Iglesia, la Iglesia somos tú y yo. Y por tanto, no nos podemos quedar al margen, sino implicarnos totalmente. Es una consecuencia de nuestro bautismo. Somos misioneros, somos enviados desde el bautismo, con una fe que se nos ha entregado como luz que debemos comunicar y pasar el testigo los unos a los otros. Hoy la Iglesia celebra en este día, si fuera un día, digamos, laborable, ¿no? Celebra la memoria, la fiesta de Santa María Auxiliadora de los cristianos. María Auxilio de los cristianos. Es una advocación antiquísima, creada para la Virgen y que lleva su nombre desde el año 345.
Cuando San Juan Crisóstomo puso este título a María y tomó fuerza con el Papa Pío V en el siglo XVI y fue definitivamente popularizada con el desarrollo de las obras educativas y apostólicas de San Juan Bosco y Santa María Mazzarello, los salesianos, ya en el siglo XIX. Aunque comúnmente se la asocia a la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa conoce también la advocación desde el 1030 en Ucrania, cuando el país logró defenderse de una invasión bárbara, hecho que la religiosidad de la época atribuyó al auxilio de la Virgen María. La advocación de María Auxiliadora ha sido fuertemente asociada hasta el siglo XIX a la defensa militar de todos los bastiones católicos y ortodoxos en Europa, en el norte de África y Medio Oriente, en contra de los pueblos no cristianos, muy especialmente los musulmanes. Precisamente bajo el pontificado de Pío V, los pueblos cristianos se reunieron una gran fuerza para detener el avance de los turcos que en 1572 dirigían un poderoso ejército con el fin de conquistar definitivamente Europa. Mientras los ejércitos cristianos reunidos de todas las naciones europeas lograron derrotar definitivamente a los invasores, el Papa había pedido a toda la cristiandad que rezara e incluyera la advocación Santa María, auxilio de los cristianos. Con la popularización que los salesianos hicieron de la devoción a María Auxiliadora en todos los países en donde se abrieron casas de Don Bosco, se dio el surgimiento de numerosos santuarios, entre los cuales el más célebre es el de la Basílica de María Auxiliadora en Turín, en Valdocco. Bueno, ya decimos en esta pequeña introducción pues todo lo que significa, sobre todo pues el apoyo de María en la batalla de Lepanto, ¿no? Y el vencimiento, ¿no? Y sobre todo pues el gran aliento que dio a esta devoción la devoción, la alegría, la perseverancia que tomó en San Juan Bosco, ¿no? Para adornar la Basílica de María Auxiliadora en Valdocco, Don Bosco mandó pintar una estupenda obra artística del maestro italiano Tomás Lorenzone, en la cual aparece la Virgen con el Niño, como figuras centrales veneradas por los 12 apóstoles, otros santos y los ángeles. Aparte de las innumerables representaciones artísticas de la Auxiliadora, aquella que se considera como el icono principal es precisamente esta, ¿no? La idea fue de Don Bosco, que dijo al artista: en alto pon a María Santísima entre los coros de los ángeles, después el coro de los profetas, de las vírgenes y de los confesores. Por tierra los emblemas de las grandes victorias de María y los pueblos del mundo en el acto de alzar las manos hacia ella pidiendo su auxilio. Lorenzone tardó 3 años en terminar la obra, que fue entronizada en la Basílica de María Auxiliadora y, según las palabras de Don Bosco, es una figura del título María, Madre de la Iglesia. La obra corresponde a una pintura barroca que exalta a la Virgen como reina y lleva en su mano izquierda a Jesús niño, ante la cual todas las criaturas, apóstoles y santos y ángeles del cielo, rinden tributo por ser el Verbo encarnado. Bueno, pues damos gracias a Dios por este título de la Virgen Santísima y damos gracias también a ella, a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos auxilia en todo momento. No dejemos de invocarla, no dejemos de quererla y de manifestarle nuestro amor y nuestra devoción sincera, una devoción verdaderamente fundamentada en la Sagrada Escritura, en el Evangelio. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho ánimo para seguir adelante, para seguir trabajando, peleando por el fin de esta pandemia.
Seguimos rezando por todos los que sufren, por todos los que mueren a causa de esta pandemia. Y presentamos al Señor a todos los que trabajan por esta erradicación del mal. Presentamos también a los difuntos. El santuario de Covadonga está plenamente abierto y disponible para todo aquel que quiera visitar a la Virgen Santísima en estos días, que estamos todavía en el mes de mayo. No dejen de hacerlo. Os quiero.